Bien, buenas noches hermanos. Vamos a comenzar la clase con lo que es nuestro respectivo devocional. Así que, por favor, atentos. ¿Pueden ver mi pantalla, hermanos? ¿Me confirman, por favor? Hola. Ahora sí, ¿no? Bien. Pastor, muy buenas noches. No sé si estoy viendo borroso un poco o tal vez los otros hermanos también, o están viendo más claro. Creo que está aclareciendo. Solo es, Pastor. Gracias. A ver, hermana Felipa, ¿puede ver bien? ¿O es que...? ¿Ahora sí pueden ver? Sí, Pastor, se ve. Ya, ahora sí. Bien, tengan una vez más buenas noches. Vamos a iniciar la clase de hoy, lunes 12 de junio. Bueno, con las disculpas de caso, la anterior semana estaba con muchas actividades por el Día del Maestro. Y como ustedes saben, yo trabajo en colegio, así que me disculpo, por favor, por los días que tal vez no fueron como ya estaban programados, ¿no? Lunes y miércoles. Pero esta semana sí retomamos lo que es los días habituales, ¿no? Lunes y miércoles. Bien, vamos a comenzar con la clase. Lunes 12 de junio. Vamos a meditar en lo que dice en 1 Timoteo, capítulo 2, versos 3 al 4. Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El título de hoy es Angustia Interior, primera parte. Al final de una conferencia, un joven se dirigió al predicador y le dijo: mi caso le parecerá desesperado, pues soy un incrédulo y escéptico. ¿Qué espera de mí?, respondió el predicador, si no cree en la Biblia, si no reconoce a Jesucristo como el Hijo de Dios y si duda de la existencia de Dios. Lo escuché hablar esta noche y sentí que usted cree en algo. Yo no creo en nada y soy extremadamente infeliz. ¿Podría mostrarme cómo creer y ser feliz como usted? Ayúdeme, por favor. Soy estudiante de Derecho, pero me siento tan infeliz que no consigo estudiar. Estoy ansioso y turbado. Hace un rato, pasando por este lugar, oí el órgano y entré para disfrutar de la hermosa música. La curiosidad me obligó a quedarme para escuchar lo que usted iba a decir. Una cosa me quedó clara: usted cree en algo o en alguien y eso lo hace feliz. Lo envidio y por eso le estoy hablando. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo estudiar? Solo la Biblia. ¿De qué sirve leerla si no creo que es la palabra de Dios? Entonces el predicador abrió su Biblia y leyó: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Mañana continuará, mis hermanos, ¿no? Entonces, tienen tiempo para poder leer la lectura. Estoy con el devocional La Buena Semilla. Y termina este devocional diciendo en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 23 al 24. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Bien, hermanos, antes de poder conocer al Señor, teníamos, sí, ¿no? Como este joven, una angustia interior. Nada de lo que podíamos hacer
nos llenaba, ¿no? Y es que el hombre desde la creación, hermanos, como es el caso de Adán y Eva, estaban completos con la presencia del Señor. Pero cuando ya ingresó el pecado, había una ausencia de algo o de alguien, como dice este joven, ¿no? Y eso es lo que el hombre siempre ha anhelado, ¿no? Tener alguien que le pueda guiar, que le pueda dar conocimiento, sabiduría, provisión, todo lo que nosotros buscamos. Pero al conocer al Señor, encontramos, ¿no? En la palabra que todo está controlado por Él, ¿no? Pareciera que aún nosotros que somos evangélicos cristianos, hay un momento de desesperación, ¿no? De decir, ¿y ahora quién me ayudará? ¿Cuándo vendrá la provisión? ¿Quién nos podrá, ¿no? Guiar, hablar con sabiduría para no cometer errores? Entonces, en el estudio de la palabra, como dice acá, están todas las respuestas. Y cada vez que leemos de su palabra lo conocemos más. Y como dice Jesús, no solamente debemos ser oidores, sino también hacedores. Porque el que ama al Señor, dice, guarda su palabra y la practica. Y eso es lo que nos falta, ¿no, hermanos? Podemos decir muchas cosas bellas en lo que es las aulas, en el púlpito, en algunas conferencias, algunas reuniones, pero la prueba está en poderlo vivir, ¿no? Aplicar todo lo que aprendemos. Ahí está donde podemos mostrar si realmente respetamos a ese Dios que tanto le cantamos, le alabamos y decimos creer, ¿no? Ahí está la prueba donde podemos, sí, realmente decir, Señor, estoy haciendo tu voluntad. Bien, con este devocional vamos a iniciar la clase. Voy a pedir a mi hermano Alfredo que nos pueda guiar, por favor, con la oración para iniciar la clase. Eh, Buenas noches, hermanos. Vamos a entregar este tiempo a Dios y que Dios nos puede iluminar nuestras mentes y Dios mismo puede trabajar en nosotros. Oremos, hermanos. Amado Dios, una vez más te agradecemos en esta noche. Muchas gracias, Señor. Gracias por traernos a este medio, Señor, para poder aprender y conocer más de ti, Señor. Y enséñanos, amado Dios, ser humildes, así como tú eres. Demostraste el ejemplo tú, Señor. Y te damos gracias por cada uno que estamos en este lugar, hermanos y hermanas, tanto el Maestro. Te entregamos este tiempo a ti, Señor, y que todo esto sea para tu honra y tu gloria, y que tú nos des sabiduría y conocimiento para testificar, Señor, tu palabra, tu verdad. Amado Dios, muchas gracias. Así te rogamos, Señor, en esta noche, Señor. Muchas gracias. Y te pedimos a través de tu Hijo amado, Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, hermano Alfredo. Vamos a continuar. Ante todo, quiero mostrarles, por favor, las tareas que he asignado y que hasta el momento creo que no me han entregado, ¿no? Entonces, voy a compartir pantalla y quiero que ustedes mismos vean, ¿no? Si han podido entregar o no. Ha habido unos cuantos hermanos que sí han entregado, aunque con entrega tardía, pero otros lastimosamente no me han entregado, ¿no? Entonces, pedirles por favor que hasta mañana me puedan entregar. Entonces, puedan hacerlo por favor por Classroom, porque si me mandan al WhatsApp, como dije al principio, tengo otros grupos también de trabajo y a veces lo pongo o sea, la configuración está de no guardarlo por mucho tiempo porque mi memoria se llena, ¿no? Entonces, tengo a bien utilizar esta aplicación, esta plataforma,
para que ustedes, una vez terminado el trabajo, puedan enviarlo en foto, una foto clara del trabajo donde han hecho, y subirlo, ¿no? A donde está en Classroom las tareas asignadas. Entonces, por favor, hasta el día de mañana pueden entregarme, ¿ya? Y por supuesto, ya no va a ser la misma nota, ¿no? Tengo que considerar a los hermanos que han entregado puntual o casi puntual el esfuerzo que han hecho, ¿no? ¿Ya? Por favor, hermanos, solamente quería decirles eso y recordarles de que toda tarea asignada va a salir como notificación en su celular o computadora y voy a enviar las indicaciones correspondientes. Por ejemplo, responder la pregunta del libro dice, recibiréis poder, el cual se encuentra en Classroom, las páginas 7, 8 y 9. Y aquí he puesto una captura de pantalla, pero en realidad el libro está en la sección de libros de referencia, hermanos, como ustedes pueden ver aquí, en libros de referencia, donde se puede ver este libro, El Poder, recibiréis poder, ¿no? Aquí lo estoy abriendo, hermanos, y quisiera que se fijen, ahí está el título, recibiréis poder, un libro por correspondencia, el material ya mencionado, y estas son las páginas que mencioné, ¿no? Páginas 7, aquí lo voy a mostrar, aquí, 7, aquí están las preguntas de cuestionario, 8 y parte del 9. Ahora, ¿qué material van a usar para responder las preguntas? Simplemente la Biblia, ¿no? Por ejemplo, dice la pregunta 2, ¿cómo se convirtieron algunos de los discípulos en apóstol? Esto está en Lucas capítulo 6, verso 13. La otra, ¿por qué los apóstoles no fueron a Jerusalén? Eso está dentro del material que vamos a estudiar. ¿Qué esperaban ellos recibir allí, en el aposento alto? ¿Por qué Juan el Bautista en Hechos 1:5 bautizó con agua? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Y como pueden ver, hay preguntas con referencia a poder escudriñar la Biblia y también preguntas de acuerdo a la materia con lo cual estamos avanzando. Ya para el día miércoles voy a asignar esa tarea de las páginas 10, 11, solamente 2 páginas, ¿no? Entonces, pedirles por favor que estén atentos. Ya después de terminar la clase voy a subir el material y la tarea que asigno, ¿no? Listo, hermanos. Entonces, esa es la sección que tenemos aquí. En esta sección de clases grabadas hoy día voy a subir lo que es la primera clase y vamos a reemplazar la clase del jueves que no pude llevarlo adelante con otro día. Ya al finalizar la clase nos ponemos de acuerdo qué día podemos, ¿no? Reunirnos. No lo grabé porque creo que es importante la participación y lo que es la presencia de ustedes, ¿no? El poder interactuar la clase. Entonces, por esa razón no lo grabé, sino vamos a reponer 8 días. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? Pastor, muy buenas noches. Quería saber aquel primer cuestionario. Ese es creo que es el del 1 hasta 5. Así mismo es, Pastor. Solo quería saber eso. No, son varias preguntas. Entonces vamos a volver a mostrar. No es solamente las preguntas del 1 al 5, sino que son, a ver, lo volvemos a abrir un ratito. Si pueden ver mi pantalla, son 5, 10, 15, 17 preguntas, hermano Alfredo. Lo que puse en captura de pantalla es una muestra nomás, pero en realidad tienen que abrir este material y copiar las preguntas que están aquí en su cuaderno, ir respondiendo y mandarme una foto nítida, subiendo a Classroom. Son 17 preguntas. Entonces, este material ya está en Classroom, entran a lo que es libros de referencia y lo tenemos ahí, el material, ¿no? Aquí está.
Estudio Bíblico de Hechos. Es este, con la tapa azul. Ya este otro material es un resumen del libro de Hechos, el cual les va a servir bastante para tener un panorama en general de lo que es el libro de los Hechos. Pastor, entendí solo que estaba un poco mal mi laptop y aún todavía esta impresora está un poco mal y por eso que fijé eso nomás, Pastor, porque salió eso nomás, ¿no? Ya quería sacar, entonces eso me dificultó a mí bastante, Pastor, por eso que no pude como los 5, eso nomás. Sería, tal vez no sé de cómo, Pastor, tenía que arreglar para poder, porque aquella vez cuando intenté, anteriores veces, años pasados, cuando hemos intentado y estaba, ¿qué se llama? Por el Classroom, a veces no era fácil, digamos, ahí mismo los que están las respuestas, ese mismo arrastrar era un poco difícil, entonces teníamos que hacer de nuevo nosotros las preguntas y ahí mismo realizar. Así es el año pasado que hemos hecho, ¿no ve, verdad? Sí, Ahora, sí. no sé si podía arrastrar eso para que a nosotros nos podía facilitar, porque no se puede arrastrar o no se puede hacer volver a fácil, digamos, ese respuesta a preguntas para poder respondernos fácil. Y yo creo que teníamos que hacer así mismo, creo. No se puede, creo. Solamente ese mi pregunta, Pastor. Ya. Lo que he entendido es que tendría que poner las preguntas en la tarea que voy a asignar y no darles doble tarea para que ustedes hablan el libro, ¿no? ¿Eso quiso decir, hermano Alfredo? Sí, porque por en Ya. cuanto el libro, mi impresora está mal, no hay nada como a menos que vaya afuera, ahí facilitaría, Ya. Pastor. Sí, solo Ya. gracias. Ya. Ya, entonces voy a tratar de poder copiar las preguntas y ya pegarlo en la tarea asignada como archivo ya, para que ustedes puedan tener esa facilidad. Ya, está bien, hermano. No hay problema. Vamos a tener que hacerlo así. Ya. Ok. Vamos a continuar la clase. Entonces, no sé si hay más preguntas. Este es el tiempo tal vez de poder preguntar. Tengo 3 estudiantes y me han dicho que hay 6. Bueno, no sé qué ha pasado a los demás. Ya. Ok. Vamos a continuar con lo que es el tema. Quiero retroalimentar o volver a recordar. Nuestro versículo clave es Hechos capítulo 1, verso 8, ¿no? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Prácticamente este versículo es el corazón del libro de los Hechos, porque el Evangelio se va expandiendo en ese sentido, ¿no? Desde Jerusalén, desde lo que es lo interno, se va expandiendo en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si nos imaginamos, hermanos, es como los anillos, ¿no? Que tiene un punto de partida y que tiene un efecto alrededor de todo lo que se encuentra partiendo desde Jerusalén y va llegando hasta lo último de la tierra, que en ese entonces era Roma, ¿no? Y que Dios también preparó una persona muy importante para que el evangelio se pueda expandir hacia los gentiles, ¿no? Y no solamente hacia los judíos, ¿no? Ya más adelante vamos a ya describir a este personaje. Bien, comencemos. El testimonio en Jerusalén, capítulo 1, verso 9 y el capítulo 8, verso 3. Capítulo 2, la llegada del Espíritu Santo. ¿Cómo llegó? Las señales muy importantes, ¿no? Viento recio, que en ese momento fue importante, ¿no? Esa señal. Luego, antes de eso, dice, hubo un temblor. Luego hubo la señal ya del Espíritu Santo, lenguas de fuego, que ya la anterior hemos hablado, ¿no? Que son distintos idiomas que eran desconocidos para los judíos, pero para las personas que llegaban para la fiesta de Pentecostés,
eran pues reconocibles porque eran personas de Egipto, de Grecia, podemos decir de África, ¿no? Que tenían otro idioma, pero que los judíos, los discípulos, estaban alabando a Dios en su idioma, ¿no? Entonces la gente estaba confundida y decía, estas personas hablan nuestro idioma, incluso alaban a Dios en nuestro idioma. Y nos falta alguien que diga, ¿no? ¿No será que están borrachos o llenos de mosto? Y Pedro, que como lo conocemos, siendo discípulo de Jesús, un hombre inseguro, emocionalmente inestable, cambia, ¿no? Su forma de ser, a ser una persona segura, estable emocionalmente, seguro de lo que va a decir y empieza a levantarse, ¿no? Pedro con una seguridad y con la Biblia en referencia a lo que dice que los discípulos no estaban borrachos, sino que se viene a cumplir las profecías que hablaban de él, que en los últimos días los jóvenes verán visión y los ancianos soñarán, ¿no? Incluso con el mensaje del Evangelio va confrontando a los judíos, ¿no? De que Cristo fue crucificado, pero Él resucitó. ¿Y qué debemos hacer? La gente, como este joven que decía en devocional, pero ¿yo qué debo hacer? Creer. Y en su primer discurso hemos visto que Pedro, después de terminar el discurso, se convierte en 3,000 personas llamadas al arrepentimiento para poder ser discípulos. Y ya en su segundo discurso, Pedro nuevamente también hace hincapié de la palabra del Señor, se convierten en 5,000 personas. ¿No? ¿Quién hubiera pensado que este varón, que es Pedro, inseguro de sí, hubiera sufrido este cambio, ¿no? Con lo que es la presencia del Espíritu Santo, de darle tanta seguridad y de ser un apóstol, pilar para la iglesia en ese tiempo en Jerusalén, y que también iba a ser importante para poder conversar con Pablo, ¿no? Dos personajes muy importantes y fundamentales para que la iglesia se expanda. También podemos ver otro evento importante, lo que es la conversión de mucha gente, pero entre medio había también falsos creyentes que hasta hoy en día tenemos en las iglesias. El caso es de Ananías y Zafira, el cual en su corazón ellos anhelaban tener reconocimiento, ¿no? Fama. Entonces, haciendo que vender sus propiedades, no dijeron la verdad en cuanto, sino que mintieron a los apóstoles, pero en sí la mentira no fue para ellos, sino fue para el mismo espíritu, ¿no? El cual Pedro mismo los confronta, ¿no? A uno de ellos, el cual cae muerto y en segunda ocasión llega uno de sus cónyuges, igual, dice, igual te van a llevar donde está tu pareja. Entonces, al Espíritu Santo no se le puede engañar, no se le puede esconder nada. Él sabe cuál es nuestra condición, nuestro carácter, nuestra mente, las decisiones que vamos a tomar. Él escudriña nuestros corazones, ¿no? La otra etapa de lo que es Hechos de los Apóstoles, vemos que la gente va aumentando, ¿no? Van llegando de diferentes lugares, culturas, y llegan también personas con necesidad. Entonces, la gente reclama el por qué la discriminación de solamente atender a las mujeres judías propias de lo que es el país de origen de los apóstoles. ¿Y por qué no así las otras mujeres? Entonces, entre ellos, el Espíritu Santo pone sabiduría y dice, nombren entre ustedes 7 varones con 3 requisitos imprescindibles, ¿no? Llenos del Espíritu Santo, con sabiduría y de buen testimonio. Y es así como nacen los primeros diáconos, ¿no? El cual fueron los personajes más sobresalientes. Esteban, el cual fue el primer mártir, el cual dio su vida por lo que es la expansión de la palabra, y Felipe, quien viaja muy lejos para poder expandir también el evangelio a través del evangelismo, ¿no? Entonces hay algo, hay un evento muy importante, ¿no? Después de lo que es la venida del Espíritu Santo, y el cual es, lo dije en la anterior clase, es fundamental su presencia, porque la iglesia se mueve a través de su presencia, ¿no?
El Espíritu Santo nos da dones, nos equipa de herramientas de trabajo, nos hace despertar los talentos que tal vez ni pensábamos que teníamos, y si lo tenemos, los perfecciona para el servicio en la obra del Señor. El Espíritu Santo también nos da palabras para poder hablar ante personas que tal vez no creen en el Señor, o en la misma iglesia para ser pastores, maestros, evangelistas. Nos va equipando y así mismo también nos va direccionando para podernos capacitar, para poder perfeccionar. Y eso, hermanos, se entiende de que Él nos prepara a cada uno de nosotros, así como lo fue con Pedro, así como lo fue con Pablo, así como fue también con Esteban y otras personas más, si podemos ver en la Biblia, que fueron usados por el Señor, pero previo, antes el Señor capacita, prepara, y no solamente con la teoría, sino también con lo que es la práctica. Y eso es lo que ahorita estamos pasando, hermano, ¿no? Preparándonos para lo que es los diferentes momentos en los cuales el Señor nos pueda usar. El otro lugar donde se expande el evangelio, en este caso, es el testimonio en Judea y luego en Samaria. Los capítulos 8, versos 4 al capítulo 12, verso 25, nos hablan en este sentido. Sabemos, hermanos, que cuando ya la presencia del Señor está creciendo, no falta, como se dice, ¿no? El enemigo también, quien está atento a no permitir que se expanda, sino el poderlos tener ahí sin ningún esfuerzo, sin ninguna motivación, por él que no se expanda. Entonces, aquí podemos ver que Esteban es perseguido y que luego Esteban, ya lo mencioné, es apedreado, y el visto bueno que le da es Pablo para que se pueda eliminar la secta que él pensaba, ¿no? La gente que era fanática, la gente que no quería obedecer. Para Pablo era una amenaza, los del camino, ¿no? Esas personas que realmente eran amenaza para el Imperio Romano. También en esta sección encontramos bendiciones, ¿no? En este sentido, ya lo mencioné, a Felipe, el evangelista, ¿no? Ha sido muy importante, un diácono importante, el poder también cumplir su tarea de evangelista, el poder enseñarle a un etíope que es necesario cambiar la forma de pensar, su corazón, el poder nacer de nuevo. Tal vez ya esto Nicodemo lo sabía, y uno de los requisitos para confirmar que es un hijo de Dios es el bautismo, ¿no? Y cual Felipe le dice, ¿qué te impide? ¿Y qué me impide? Incluso dice la Etiopía, ¿no? Aquí hay agua, bautízame, ¿no? Entonces fue importante también las enseñanzas de Juan el Bautista al poder mostrarnos el bautismo en agua, pero es también importante el bautismo en fuego con la presencia del Espíritu Santo cuando le tenemos en nuestras vidas. Luego tenemos la siguiente etapa de la historia, la conversión de Saulo. ¿Quién era Saulo? Saulo era, si podemos decirlo en este tiempo, un doctor en la ley, ¿no? Un personaje que ha estudiado mucho la palabra del Señor con un gran maestro que era Gamaliel. ¿Y quién era Gamaliel? Era uno de los estudiosos más importantes en esa época, que incluso era influyente en cuanto a sus decisiones, ¿no? Y sabemos que cuando Pablo es un joven impetuoso, un joven que quiere poner en práctica todo lo aprendido, pero aún así le faltaba, ¿no?, el momento imprescindible para entender que toda profecía que Pablo ha estudiado y que aprendió de Gamaliel estaba llevando a conocerlo a Jesús, que de todo el Antiguo Testamento, en sus diferentes secciones, habla de un Salvador después de lo que es la caída en el pecado de Adán y Eva, ¿no? Entonces, Saulo, como lo vuelvo a decir, fue un perseguidor de la iglesia, y por consejo de su maestro, el cual le dice, ¿no? Si es de Dios, va a seguir, pero si no es de Dios, hasta ahí llega lo que es el movimiento que puedes ver de mucha gente. Entonces le dijo, Saulo, cuídate, no vaya a ser que estés luchando contra Dios mismo. Palabras sabias que le dijo Gamaliel, y sabemos, hermanos, que camino a Damasco,
ahí es donde Saulo se encuentra con Jesús, ¿no? Todos los creyentes, cristianos, iglesias, somos directamente representantes de Jesús, ¿no? Y Jesús se lo recalcó a Saulo, ¿no? ¿A quién persigues, no? ¿A quién estás siguiendo? Entonces Saulo puede decir a los fanáticos, a esas personas que causan revuelo. ¿Acaso no sabes que es a mí mismo que me persigues? Y Saulo va quedando ciego, ¿no? Con una analogía o una figura clara de que él estaba ciego a la verdad y que necesitaba abrir su corazón y poder dejarse enseñar por todo lo que es la palabra, ¿no? Entonces sabemos que después del camino a Damasco hay un personaje muy importante, el cual le devuelve la vista, pero aún estaba incompleto, ¿no? El conocimiento de Saulo hasta después hablar con Pedro y poder tener claridad en cuanto a lo que es la visión que ahora Jesucristo le estaba dando a Saulo, ¿no? Sabemos también de que cuando fue presentado ante la iglesia no lo quería, porque lo conocían a él como el perseguidor. Pero cómo es el Espíritu Santo, hermanos, que le da palabras sabias y la autoridad para decir que sí, hubo un cambio en él, y lo hay, y que él iba a ser un importante personaje juntamente con su amigo de viaje, Bernabé, el cual iban a hacer viajes misioneros, ¿no? Dios muestra también acá su voluntad con los gentiles por visión. En este caso, podemos ver la conversión del gentil Cornelio, cuando Pedro, también podemos ver, ¿no? Una cierta ceguera en él de poder juzgar a los que no son judíos, los gentiles, como pecadores. Pero Dios le muestra, ¿no? De que todo aquello que Dios permite que pueda alcanzar la salvación no es inmundo, sino que por la gracia del Señor, esa es la palabra clave, por gracia todos llegamos a acceder a la salvación. Y esto es por medio de su pueblo, que es Israel, que nosotros venimos a ser como hijos, bueno, suena feo, pero venimos a hacer esto, ¿no? Como hijos, partes de lo que es la gran nación de Israel, ¿no? Hijos espirituales. Si no es hijos por sangre, hijos espirituales por la fe de Abraham, el cual Dios le prometió que iba a ser padre de mucha gente. Y en este caso se va cumpliendo que no solamente era padre del pueblo de Israel, sino de mucha gente que iba a creer en el mensaje. Y ahí estamos incluidos nosotros, hermanos. ¿Sí? Luego viene el testimonio de Pedro de los gentiles. Sabemos esto, ¿no? Cómo Pedro también testifica, cómo él también no solamente ve el mensaje de 3,000 o 5,000, sino la iglesia se va expandiendo mucho más, ¿no? Lamentablemente, los procuradores o emperadores romanos, perdón, no estaban tranquilos porque la gente estaba creciendo. Entonces, políticamente, si vamos al contexto sociopolítico, estaba afectando a lo que es los fines del Imperio Romano. Roma quería buscar una economía estable, una sociedad que solamente fuese gobernada por el Imperio Romano, y por eso la iglesia era una amenaza, porque estaba causando cierto revuelo, cierta rebeldía, en cierta manera, a no obedecer a las autoridades, aunque Jesús lo dijo claramente en su mensaje, ¿no? Lo que es de Dios, a Dios, y lo que es de lo que es el Imperio Romano, pues a ellos. Cumplan con los impuestos y cumplan con lo que es lo de Dios. Pero no sé si se acuerdan, hermanos, hemos visto que no solamente era el Imperio Romano quien actuaba, sino que por influencia de sectas religiosas como los fariseos, saduceos y los esenios, fueron los que por celos a lo que es el nacimiento de iglesia fueron influyentes a que el Imperio Romano pueda perseguir militarmente a la iglesia, ¿no? Es por ello que vemos también el encarcelamiento y posterior liberación de Pedro, ¿no? Porque no había ciertos delitos en la cual se pueda encarcelar, por decir, por un tiempo de varios años, sino que
no había justificativo y por eso también se lo liberaba. O en algunos casos, Dios mismo se encargaba de liberar cuando vemos en los hechos de que ellos cantaban alabanzas, ¿no? Estando en la cárcel y fueron abiertas las puertas y los presos fueron liberados y todos salieron y Pedro también, pues saliendo de la cárcel, ¿no? Dios enjuicia a Herodes Agripa. Es un evento también, hermanos, muy importantes. Cualquiera que va a ser líder, que va a cumplir un puesto importante, tiene que hacerlo con mucha sabiduría y con mucho temor al Señor, porque Dios, si nosotros, hermanos, cumplimos un liderazgo conforme a la voluntad del Señor, Dios nos va a bendecir. Pero si somos jueces injustos, autoridades injustas, daremos cuenta también a Herodes. Sabemos el fin de Herodes, cuál ha sido muy trágico, ¿no? Muy triste, lamentable para una autoridad, pero ese ha sido la decisión de este personaje. Bien, ¿quién más se ha incorporado? Bien, ahí está nuestro pastor Rubén, bienvenido. Bien, vamos a continuar. Ahora, vamos con la otra sección, testimonio más allá, hasta lo último de la tierra. Capítulo 13, verso 1 al capítulo 28, verso 31. Aquí comienzan los viajes de Pablo, hermanos. Primer viaje, segundo viaje, tercero, y las diferentes circunstancias en la cual Pablo iba a experimentar diferentes momentos de angustias, pruebas, pero al mismo tiempo, hermanos, se iban abriendo iglesias, ¿no? Iglesias en la cual iban a ser fortalecidas por diferentes pastores, líderes que Pablo mismo estaba ayudando a establecerse, ¿no? Esto lo vamos a dejar como un bosquejo, ya que más adelante lo voy a ir detallando de acuerdo a los viajes. ¿Alguna pregunta, hermanos? Tenemos aquí el mapa de los viajes de Pablo. Esto es importante. Tengo una anécdota de este mapa de Hechos de los Apóstoles, porque mi examen final, hermanos, fue dibujar los 4 viajes de Pablo. Y tal vez estoy pensando en eso, en ustedes, hermanos, el último examen. Podría ser, ¿no, hermanos? ¿Estarían de acuerdo? ¿No? Entonces, tenemos aquí la leyenda del mapa. En naranja está el primer viaje, ¿no? Su punto de partida vendría a ser por Jerusalén, ¿no? Incluso más adelante Tiro, ¿no? Entonces va recorriendo ciertas distancias, va entrando por Mira, Creta, ¿no? Entonces, naranja dice, no, no, este es rojo, perdón. Aquí está. Estoy mal. Naranja es el viaje a Roma, ya. Ya está. A ver si estoy medio ciego yo. Aquí. ¿No? Prácticamente alrededor los viajes de Antioquía de Pisidia, pasa por Iconio, Perge, ¿no? Todo por Chipre, toda esta sección del primer viaje. Segundo viaje, ya aquí lo tenemos. Su punto de partida, Jerusalén, pasando por Antioquía, Iconio, Antioquía de Pisidia, Troas, Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto, Éfeso, ¿no? Patmos, mire, pasando por ahí, aunque está un poquito lejos, y llegando otra vez a Jerusalén. Tercer viaje, tenemos la leyenda en celeste, si no me fallan los colores, ya. El punto de partida, Antioquía, ¿no? Nuevamente hace el viaje, confirmando, ya pasando ahora por Frigia, Éfeso, Pérgamo, ¿no? Tenemos aquí ciertas distancias, Troas, nuevamente Filipos, Berea, y Acaya, Corintio, ¿no? Entonces va retornando después, llegando a lo que es punto de partida Jerusalén. Y el último, el viaje a Roma, ¿no? El cual es su último viaje de Pablo, el cual se expande de Creta
Malta, Siracusa, Regio y llegando a Roma. Entonces, en ese entonces, hermanos, era lo último de la tierra, ¿no? Italia, el país en forma de bota con la capital Roma, ¿no? Que hasta el día de hoy la Iglesia Católica tiene su fortín, vamos a decirlo así, la iglesia más grande de San Pedro, ¿no? El cual está ahí el Papa, ¿no? Que tiene su autoridad presbiteriana, el cual establece ciertos sacerdotes y ciertas sucursales de iglesias católicas en todo el mundo, ¿ya? Muy bien. A ver, aquí veamos. Tenemos aquí un cierto panorama en cuanto a diferentes eventos que sucedieron en Hechos de los Apóstoles. Y luego vamos a ir viendo el primer viaje, ¿ya? Vamos por lo primero. Gaza. Felipe predicó de Cristo y bautizó a un etíope eunuco que iba camino a Gaza. Hechos capítulo 8, versos 26 al 39. Tenemos ese evento importante, ¿no? De Felipe. Jerusalén. La llegada del Espíritu Santo, viento, lenguas de fuego, idiomas y conversión de 3,000 personas. Jope. Pedro tuvo la visión por la que Dios concede el don del arrepentimiento a los gentiles. En Hechos capítulo 10, también el capítulo 11, versos 5 al 18, perdón, el cual Pedro levantó a Tabita de los muertos, otro evento importante. Samaria, nuevamente Felipe ministró en Samaria y posteriormente Pedro y Juan enseñaron allí. Después de que hubieron conferido el don del Espíritu Santo, Simón el mago intentó comprarles ese don. Para Simón el mago, una persona que quería más poder, era importante tener también la presencia del Espíritu, ¿no? El cual le dice, ¿y cómo consigo ese poder? Quiero tener ese poder, ¿no? La magia que él tenía era tal vez con ilusiones, con ciertos elementos que usaba él para poder hacer creer que las personas, que él tiene el poder, ¿no? Pero el poder, su poder era limitado. 5, Cesarea. Tenemos en Cesarea, a ver, ¿dónde está Cesarea? Aquí, hermanos, ¿no? Cesarea, un punto ahí en el cual estaban los viajes. Allí, después de que un ángel ministró a un centurión llamado Cornelio, Pedro permitió que éste fuera bautizado. En Hechos 10, en este lugar, Pablo se defendió ante Agripa, ¿no? Entonces, paralelamente, Pedro fue llevando el mensaje, pero al mismo tiempo Pablo estaba ante un emperador el cual quería juzgarlo. Damasco, Jesús apareció a Saulo después que Ananías le restauró la vista. Saulo se bautizó e inició su ministerio. Mire, un dato importante. Después de que Pablo creyó en la fe en Jesús, procedió a bautizarse, ¿no? Cuán importante es poder dar testimonio exterior de que somos ahora hijos de Dios. Número 7, Antioquía en Turquía. Allí se le llamó por primera vez cristiana a los discípulos, ¿no? Un dato importante que puedo preguntar en el examen, ¿ya? Ahí se les llamó por primera vez cristiano a los discípulos, seguidores de Cristo. Ágabo profetizó una gran hambre. En Hechos 11 surgió una gran disensión en Antioquía en cuanto a la circuncisión, el cual era una tradición dentro de los judíos, todo aquel que confesaba la fe en el Señor. Pablo dio comienzo en Antioquía a su segunda misión con Silas, Bernabé y Judas Barsabás, no Judas Iscariote, porque él ya se ahorcó, ya no existía, ¿ya? Entonces acá es donde también se les enseña, ¿no? Y no se les exige a los gentiles la circuncisión, porque aquí hay un tema doctrinal
se entiende que la circuncisión es del corazón, la marca que el Espíritu deja en cuanto al cambio que hay, que eso va a ser un testimonio espiritual y no tanto físico como lo establece la ley para los judíos, ¿ya? 8. Tarso, ciudad natal de Pablo, donde le enviaron los líderes de la iglesia para protegerlo, ¿no? Entonces, era una ciudad importante, una ciudad romana, porque después Pablo levanta testimonio de que él también es un ciudadano romano, ¿no? Para que fuese liberado de la cárcel después de lo que es la persecución que él tenía, ¿no? Después de ser perseguidor, pasó a ser perseguido. Chipre. Después de ser perseguidos, algunos santos se marcharon a esta isla. Es una isla. Pablo viajó por Chipre en su primer viaje misionero y después lo hicieron Bernabé y Marcos. Aquí está Marcos, hermanos, si se acuerdan, dentro del Evangelio de Marcos, el cual fue también colaborador juntamente con Bernabé en los viajes de Pablo. Pafos. Pablo maldijo a un mago en este lugar. A ver qué palabras le mencionó. ¿Quién tiene en su Biblia a la mano? Podemos buscar en Hechos capítulo 13. El que me gana me dice amén. Hechos capítulo 13, versos 6 al 11. Dice así. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijándose en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de transformar los caminos rectos del Señor? Y el versículo 11. Ahora pues he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces, hermanos, aquí Pablo, lleno del Espíritu Santo, ¿no? Lanza lo que es este juicio. Y todo aquel que se opone a lo que es el evangelio va a ser el mismo fin, ¿no? Porque lo que Pablo quería hacer es poder convencer mediante el Espíritu a esta autoridad para que conozca la verdad. Pero, como dije, también el enemigo está atento a todo lo que hace los siervos del Señor. Derbe. Pablo y Bernabé predicaron el evangelio en esta ciudad. A ver, vamos a dar lectura. Hermano Sergio, Hechos capítulo 14, versos 6 al 7, si puede dar lectura, por favor. Amén, pastor. Capítulo 14, versículo, perdón. 6 al 7, sí. Ya, dice. Habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonía y a toda la región circunvencina, y allí predicaban el evangelio. Ahí está, ¿no? Entonces, gracias, hermano. Una ciudad importante también donde se predicó el evangelio. Listra. Cuando Pablo sanó allí a un hombre paralítico, él y Bernabé fueron aclamados como dioses. ¿Quién se acuerda de este momento importante? Pablo fue después apedreado y dado por muerto, pero revivió y siguió predicando. Lugar natal de Timoteo. A ver, hermano Alfredo, búsquese por favor Hechos capítulo 6, ahora va a leer hasta el 21. Y hermano Pastor Rubén, Hechos capítulo 16, verso 1 al 3. A ver, vamos a tener dos lecturas. Adelante, hermano Alfredo. Pastor, Hechos capítulo 6, 1 a... No. Hechos capítulo 14,
versículos 6 al 21. Vamos a tener una lectura extensa. Y Pastor Rubén, Hechos capítulo 16, versículos 1 al 3. Capítulo 14, de 6 hasta 21. Sí. Está bien, pastor. Van a estar, disculpen hermanos, de mí voy a leer, está en Biblia, estudio diferente, algunas cosas, pastor, nada más. ¿Ya? Dice así: los apóstoles se dieron cuenta de ello y huyeron a las ciudades de Licaonia, Listra, Derbe y sus alrededores. 7. Y allí continuaron anunciando el evangelio. 8. Y había en Listra un hombre que estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo desde el seno de su madre y que nunca había andado. 9. Este escuchaba hablar a Pablo, el cual, fijando la mirada en él y viendo que tenía fe para ser sanado. 10. Dijo con fuerte voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él dio un salto y anduvo. 11. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, alzaron la voz diciendo en el idioma de Licaonía: los dioses se han hecho semejantes a los hombres y han descendido a nosotros. 12. Y llamaban a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que dirigía la palabra. 13. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad, trajo toros y guirnaldas a las puertas y quería ofrecer sacrificios juntamente con la multitud. 14. Pero cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud gritando. 15. Y diciendo: varones, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que vosotros, y os anunciamos el evangelio para que os volváis de estas cosas vanas a un Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. 16. El cual en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieron sus propios caminos. 17. Y sin embargo, no dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo bien y dándolos lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y de alegría. 18. Y aún diciendo estas palabras, apenas pudieron impedir que las multitudes les ofrecieran sacrificio. 19. Pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. 20. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente partió con Bernabé a Derbe. Palabra de Dios. Gracias, mi hermano. ¿No? Un poquito de análisis aquí antes de la otra lectura. Si pueden notar, en ese tiempo había cierta idolatría a buscar ciertos dioses cósmicos, ¿no? El nombre, por ejemplo, de Júpiter u otros nombres que daban lugar a que había dioses fuera de este mundo. ¿De dónde viene ese pensamiento? Recuerden que nosotros, como Adán y Eva fueron creados por Dios, estaba lo que es, voy a decirlo así, la programación de buscar a un Dios el cual es único, va a ser el Dios que todos tenemos y que conocemos, ¿no? Pero en ese tiempo no sabían si Pablo era el Dios en el que tanto estaban esperando.
Y fue por ello de que aclamaron a Pablo, ¿no? Como el Dios que esperaban, que incluso decía la gente, vino en este hombre el Dios, el cual lo levantaron, ¿no? Y empezaron a alabarlo. Pero Pablo no estaba de acuerdo, entonces él estaba rechazando ese lugar que solamente le correspondía a Dios. ¿Qué dice Hechos capítulo 16, verso 1 al 3, Pastor Rubén, por favor? Hola. Sí, le escuchamos. Pastor, estoy en la calle, estoy escuchando su mensaje. Ahorita estoy en la calle, pastor. Va a disculpar. Ay, ay, ay. Ya, vamos a dar lectura entonces. Hechos capítulo 16. A ver, un ratito. Mi Biblia se ha cambiado igual. Hechos capítulo Pastor, 16. ¿Sí? ¿puedo dar lectura? ¿De 1 a cuánto decía, pastor? 1 al 3. 1 al 3. Ya, pastor. Dice así, 16, 1. Llegó también a Derbe y a Listra, y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. 2. Del cual hablaron elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. 3. Pablo quiso que éste fuera con él y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Gracias, hermano. Entonces, aquí también hay una referencia de que Listra era el lugar natal de Timoteo, un joven discípulo de Pablo, el cual llegó a ser también importante. Incluso tiene 2 tomos en el libro, en la Biblia, ¿no? Primera y segunda de Timoteo, ¿no? Y habla bastante de lo que es los requisitos que uno debe cumplir antes de poder ejercer el ministerio, ¿no? Bien, vamos a quedar hasta aquí, hermanos, en el punto número 13. Quiero mostrarles un material, ya, en la cual siempre me ha encantado este estudio, el estudio inductivo de hechos, ya. Entonces vamos a ver una primera parte y la segunda parte vamos a verlo la próxima clase, ya. Así que me confirman si se escucha el audio. Y luego lo voy a dejar con lo que es el sonido propio del video. A ver, mientras se inicia, me confirman el sonido, por favor. Un momento. El libro de los Hechos. Es la segunda parte. ¿Se escucha el audio, hermanos? Sí, Sí, pastor. pastor. Ya, Sí, se ahí los dejo escucha. entonces. Ya, les dejo, hermanos. Volvemos para lo que es el análisis, ¿ya? Parte de una obra en 2 volúmenes que hoy conocemos como Lucas Hechos. Ambos fueron escritos por el mismo autor, Lucas, quien fue colaborador y compañero de viaje de Pablo. Esto queda claro en la introducción del libro, donde Lucas dice: en el primer relato, o sea, el Evangelio, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Aquí Lucas está dando una pista de lo que se trata el libro de Hechos. El primer volumen fue acerca de lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El segundo volumen, entonces, será acerca de lo que Jesús continuó haciendo y enseñando. Lo que nos lleva a un punto muy interesante acerca del nombre tradicional, pero no original del libro: Hechos de los Apóstoles.
Aunque diferentes apóstoles sí aparecen en la mayoría de esas historias, el único personaje que unifica la historia de principio a fin es Jesús mismo, actuando de manera directa o a través del Espíritu. Así que el libro sería más adecuadamente llamado Hechos de Jesús y del Espíritu. La introducción del libro recuenta cómo el Jesús resucitado pasó 40 días con los discípulos, enseñándoles acerca del reino de Dios. Esto se conecta con la historia del Evangelio de Lucas, donde Jesús declaró que estaba restaurando el reino de Dios en el mundo, empezando con Israel. Así que Él llamó a Israel a vivir bajo el reino de Dios, siguiéndole a Él. Y Él fue coronado como rey cuando entregó su vida, y así conquistó la muerte con su amor. De manera que el libro de Hechos comienza con el Rey Jesús resucitado, instruyendo a sus discípulos acerca de la vida en su reino. Él promete que el Espíritu vendrá pronto y los llenará con su presencia personal. Y esto cumple una de las esperanzas clave de los profetas del Antiguo Testamento, que en el reino mesiánico, la presencia de Dios, su Espíritu, vendría y moraría entre su pueblo en un nuevo templo y transformaría sus corazones. Jesús dice que cuando esto suceda, el Espíritu empoderará a sus discípulos para ser mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Después de esto, Jesús es llevado de su vista en una nube, una imagen tomada del capítulo 7 del libro de Daniel. Allí se muestra cómo Jesús está siendo entronizado como el Hijo del Hombre, que fue vindicado después de su sufrimiento, y ahora comparte el gobierno de Dios sobre el mundo y promete que un día volverá. Así que los temas principales y el diseño del libro de Hechos fluyen de este capítulo inicial. Esta es una historia acerca de Jesús guiando a su pueblo por medio del Espíritu para ir por el mundo e invitar a todas las naciones a vivir bajo su reino. Así que la historia comenzará con ese mensaje esparciéndose en Jerusalén y luego a las regiones vecinas de Judea y Samaria, llenas de gente no judía. Y de ahí a todas las naciones hasta los confines de la tierra. Este video solo se enfocará en la primera mitad del libro. La sección enfocada en Jerusalén comienza con los seguidores de Jesús esperando hasta la fiesta de Pentecostés, cuando muchos peregrinos judíos de todas partes del mundo antiguo estarían en la ciudad. Y el Espíritu Santo viene sobre los discípulos como un gran viento, y algo similar a llamas de fuego aparecen sobre la cabeza de cada persona. Y juntos empiezan a anunciar y contar historias de las grandes obras de Dios, y están hablando en todos estos idiomas diferentes que no conocían antes, pero todas las personas que estaban reunidas les entendían perfectamente. Ahora, para poder ver lo que Lucas está enfatizando en esta historia, es crucial que veamos las raíces de estas imágenes en el Antiguo Testamento. Primero, el viento y el fuego es una alusión directa a las historias de la presencia de Dios, ardiente y gloriosa, llenando el tabernáculo y el templo. También conectada a las promesas proféticas de que Dios vendría y moraría a través de su Espíritu en el nuevo templo del reino mesiánico. Así que aquí en Hechos, la presencia ardiente de Dios viene a morar no en un edificio, sino en su pueblo. Lucas está diciendo que el nuevo templo prometido por los profetas es la familia del nuevo pacto en Jesús, el pueblo de Jesús. Lo que conecta con la segunda cosa que Lucas está tratando de decir aquí. Los profetas prometieron que cuando Dios viniera a morar en su nuevo templo, reunificaría todas las tribus de Israel bajo el rey mesiánico, y las buenas nuevas del reino de Dios serían anunciadas en todas las naciones. Lucas describe en detalle la composición internacional y multitribal de todos los israelitas que estaban ahí en el Pentecostés y que respondieron al mensaje de Pedro. Así que los apóstoles continúan llamando a los israelitas a reconocer a Jesús como su Mesías, y miles de ellos responden, formando nuevas comunidades de generosidad, alabanza y celebración. Pero no todos están celebrando. Después de esto, Lucas muestra cómo la nueva familia de Jesús rápidamente enfrentó la hostilidad de los líderes de Jerusalén. Con un diseño simétrico realmente hermoso, Lucas cuenta la historia de dos templos. Así que el nuevo templo de Dios, la comunidad de seguidores de Jesús, día tras día continuaban unánimes, reuniéndose en el templo y partiendo el pan en los hogares. Entre estas notas hay dos historias acerca de Pedro y los otros apóstoles sanando a personas en los atrios del templo, para luego ser arrestados por los líderes del templo y en cada ocasión
A continuación, un discurso de Pedro en el que declara que Jesús es el verdadero Rey de Israel. En el centro de todo esto está una historia acerca de cómo los seguidores de Jesús donaban sus propiedades y posesiones a un fondo común para ayudar a los pobres, lo que es genial. Pero parece un poco extraño que Lucas lo mencione aquí, hasta que te das cuenta de que esta era una práctica descrita en las leyes de la Torá. Y se suponía que debía estar cumpliéndose en el templo de Jerusalén y a través de sus líderes. De manera que el punto de Lucas es claro. El nuevo templo de la comunidad de Jesús está cumpliendo el propósito que Dios siempre tuvo para el templo de Jerusalén. Ser un lugar donde el cielo y la tierra se encuentren, donde las personas se encuentren con la generosidad y la presencia sanadora de Dios. Y este conflicto entre los dos templos culmina en los capítulos 6 y 7 de Hechos, con la primera ola de persecución. Así que los seguidores de Jesús continúan multiplicándose, requiriendo más líderes. Uno de ellos, Esteban, es un valiente testigo de Jesús en Jerusalén y quien termina siendo arrestado, acusado de hablar en contra y hasta amenazar el templo. Entonces Esteban da un largo discurso mostrando cómo los líderes de Israel siempre han rechazado a los mensajeros que Dios les ha enviado, incluyendo a Jesús y ahora a sus discípulos. De manera que los líderes de Jerusalén se enfurecen, asesinan a Esteban y comienzan una ola de persecución contra los seguidores de Jesús, lo que ocasionó que muchos fueran esparcidos fuera de la ciudad. Pero esto tiene un efecto paradójico. Lucas muestra cómo esta tragedia se convirtió en un medio por el cual el pueblo de Jesús es ahora enviado a Judea y Samaria. En esta sección, Lucas ha recopilado un diverso grupo de historias que muestran cómo la comunidad de Jesús, en su mayoría judía y establecida en Jerusalén, se convirtió en un movimiento multiétnico e internacional. Primero está la misión de Felipe a Samaria. Esa es la tierra de los odiados enemigos de Israel, y muchos de ellos terminan siguiendo a Jesús. Luego tenemos la conversión de Saulo en Tarso, después conocido como Pablo. Él era un enemigo declarado y perseguidor de los seguidores de Jesús, hasta que conoció personalmente al Jesús resucitado, y se convirtió luego en un defensor apasionado del nombre de Jesús. Le sigue la historia de Pedro, quien tiene una visión acerca de cómo Dios no considera a las personas no judías como ritualmente impuras o indignas de unirse a la familia de Jesús. Así que Pedro es guiado por el Espíritu a la casa de un soldado romano, llena de personas no judías, y todos responden a las buenas nuevas acerca de Jesús. De hecho, el Espíritu se muestra tan poderosamente sobre ellos, como lo hizo con los discípulos judíos en el capítulo 2. Todos estos temas se unen en el establecimiento de la iglesia de Antioquía, la iglesia más grande y cosmopolita en esa parte del Imperio Romano. Y Lucas nos dice que Bernabé, un líder judío de la iglesia de Jerusalén, se trasladó junto con Pablo para ayudar a dirigir a la comunidad de esta iglesia. Y así se convirtió en la primera iglesia grande y multiétnica de la historia, y donde los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos por primera vez. Y es desde aquí que los primeros misioneros internacionales fueron enviados. Así que vemos la comisión de Jesús haciéndose realidad. Y eso nos lleva al resto de la historia de Lucas. Por ahora, esta es la primera mitad del libro de Hechos. El libro de los Hechos es la segunda parte de una obra en 2 volúmenes que hoy conocemos hemos como Lucas Hechos. terminado Ambos esta fueron parte. escritos por el Voy mismo a autor, poner Lucas, pausa. quien fue colaborador. Entonces, es importante, hermanos, ¿no? Conocer un panorama general de lo que es el libro de los Hechos, ¿no? Tenemos más información que nos puede ayudar a poder entender lo que Dios estaba haciendo en este libro, ¿no? Entonces, como lo dije al inicio, no solamente es Hechos de los Apóstoles, sino Hechos del Espíritu Santo y Hechos también de lo que es la iglesia, que viene a poder ser protagonista en esta parte de la historia, y que desde ahí en adelante se muestra también un movimiento grande que se iba viendo en lo que es el mover del Espíritu Santo con la iglesia, que viene a ser un lugar importante, ya no solamente un templo físico, sino en el ámbito espiritual, cómo se va moviendo, ¿no? Cómo se va desarrollando la iglesia, y que va a tener un efecto multiplicador hasta hoy en día, ¿no? Hasta hoy en día la iglesia sigue creciendo, tiene
bastantes lugares de presencia, pero al mismo tiempo también hay rechazo por parte del enemigo a que la iglesia pueda crecer. Y eso va a ser siempre en toda la historia, ¿no? En todo evento, en todo momento vamos a tener cierto rechazo, ¿no? De lo que es también las fuerzas que no son físicas, sino espirituales. Para eso, hermano, tenemos que estar preparados y al igual que Esteban, Felipe y los otros discípulos supieron salir adelante, ¿no? En toda esta obra evangelística que se llevó. Bien, hermanos, con esto vamos a concluir. Quisiera preguntar cuándo podemos reponer la clase que teníamos pendiente, hermanos. ¿Cuándo podemos? No sé si mañana pudieran. No sé si es muy seguido, lunes, martes y miércoles. Algunos hermanos me dicen que jueves no pueden porque hay culto en la iglesia, ¿se entiende? Viernes no puedo, ni ustedes, creo, hermano, algunos están pasando clases. Entonces quedaría martes, pero no sé, a ver, quisiera escuchar. Hermanos, ¿están ahí? Pastor, muy buenas noches. De mi parte, los días martes casi no estoy. Tengo algunas reuniones a través del Zoom, donde Ya, estamos en la iglesia. Eso un poquito me complica a mí, tanto el trabajo también, y eso sería de mi parte, pastor. Más podía estar, si es que todos los hermanos aceptan, podía estar escuchando también, ¿no? Hasta cierta hora, porque a esa hora también tengo otro, pastor. ya, mi hermano. ¿Y los demás? Hermana Felipa, hermano Sergio, hermano Rubén, Pastor Rubén. Martes puedo, pastor. Puedo, pastor. Ya. Puede. Hermana Felipa, hermano Sergio. Yo también pudiera, pastor. Ya. Hermana Felipa. Sí, pastor, puedo. Ya. Muy bien. Entonces el día de mañana nos reuniremos, por favor. Y hermano Alfredo, no se preocupe. Pueda conectarse y claro, va a estar de oyente, pero va a tener la información que se necesita. ¿Ya? Entonces voy a asignar tarea después de la clase, pero esto van a presentar el día miércoles, no mañana. Mañana es un día en el cual voy a reponer la clase pendiente de la anterior semana. Ya, eso quiero aclarar. Muy bien, vamos a entonces terminar esta parte. Está frío, pero así el Señor ha provisto, ¿no? Que Él es bueno. Que Él es bueno, que nos provee frío, calor, lluvia, y en todo debemos ser agradecidos, dice hermanos. Amén. Bien, vamos a orar. Quiero agradecerles por todo este tiempo y traten de conectarse puntual, por favor. Voy a dar una tolerancia de 10 minutos y luego comenzamos, ¿sí? Bien, vamos a orar. Oremos. Señor, te damos gracias en esta noche por este tiempo especial. Te pedimos, Señor, que usted nos pueda siempre ayudar a estudiar de su palabra. Permítenos, Señor, el poder conocerte más en esta sección que es un libro histórico del Nuevo Testamento. Gracias, Señor, porque la iglesia sigue presente en el tiempo de los hechos de los apóstoles, en el tiempo de la historia de lo que es la iniciación de la iglesia, y hasta hoy en día, Señor, tu iglesia prevalece. Permítanos, Señor, conocer cómo la iglesia crecía, cómo la iglesia atravesaba problemas y dificultades y cómo usted, Señor, daba las posibles soluciones, Señor. Hoy en día se necesita, Señor, más conocimiento, y no solamente teórico, sino también la práctica, y nuestros corazones que estén dispuestos, Señor, a obedecerte y a ser buenos siervos, Señor. Gracias por mis hermanos, por cada uno de ellos que se ha conectado. Retornamos el día de mañana y asimismo el miércoles
para seguir escudriñando más y más de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios me los bendiga. Vamos.